Muy buenos días, estamos con el licenciado Ariel Goldman, que es licenciado en Administración, recibido en la UBA, gerente operativo de gestión administrativa del Hospital Álvarez, docente en las carreras de Medicina y Económicas de la UBA, de las materias Salud Pública y Administración de la Salud, y presidente de la Asociación de Economía de la Salud. Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, licenciado, ¿usted? Bien, un placer, la verdad, estar acá una vez más contigo. Que me trataste demasiado bien la vez pasada, así que acá de nuevo contento. Bueno, me alegro en lo que mucho. se puede, contento. En lo que se puede. Porque la verdad que estamos dentro de la vida hospitalaria y desde la trinchera, como digo yo, que estas entrevistas tienen que ver con la gente que está en la trinchera durante la pandemia, que viene ya siendo un año y unos meses, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pensás como administrador, gerente de un hospital? ¿Qué cambió en la salud la pandemia? Mira, desde el hospital claramente nos cambió todos los planes, todo lo que habíamos pensado hacer en el 2020 y gran parte del 2021 lo tuvimos que replantear. Nos cambió el mundo para nosotros. Hasta marzo del año pasado teníamos proyectos para concretarse que tuvieron que reformularse, enfocarnos en lo urgente. Los hospitales están pensados para lo urgente, eso nos favorece siempre, pero ¿sabes qué? Nos sacó de nuestro punto de confort. Los hospitales, los médicos, el sistema sanitario siempre estuvo al límite, siempre trabajamos al límite, no es que estábamos con medio hospital vacío, siempre las terapias intensivas estuvieron trabajando al límite antes de las pandemias. La diferencia y lo que nos desgastó mucho es que nos enfrentamos a algo no habitual, algo desconocido, que nos dio temor, que nos enfermó, algo que realmente no fue sencillo. Digo, en el hospital, para que tengas una idea del cambio, de consumir 3.000 barbijos por mes, pasamos a consumir 50.000 barbijos por mes. De consumir 200 pares de bota por semana, pasamos a consumir cerca de 10.000 a 30.000 pares de botas según el momento. Entonces nos cambió todo, nos cambió la forma de trabajar, la forma de relacionarnos con el paciente, que esto es fundamental en el ámbito de salud. No nos olvidemos que más allá que vengo de económicas y uno entiende todas las relaciones económicas que hay en el medio, el punto neurálgico de la salud no es la economía, sino es la relación médico-paciente. Y profesionales, no me quiero olvidar de ningún profesional. Profesionales de la Perdón, es de formación profesional lo mío, es cierto, no es solo médico-paciente, hay muchos profesionales involucrados en un hospital. Creo que es de los sectores económicos el más complejo entre la interdisciplinariedad que hay, porque tenemos desde servicio social, odontólogos, kinesiólogos, técnicos, licenciados, salud mental, psicólogos. Tenemos una cantidad de profesionales y de no profesionales universitarios, pero sí profesionales en su trabajo, muy grande, que hay que coordinar, que hablamos lenguajes distintos, que nos formamos en distintas culturas, y acá converge todo, y mientras que tengamos el foco en el paciente, las cosas empiezan a fluir. Cuando perdemos el foco del paciente es donde tenemos las dificultades. Exacto, creo que la pandemia, y esto te lo pregunto, vino a ponernos un punto de inflexión en muchas situaciones, tanto con lo interdisciplinario, como decís vos, que nos hizo trabajar y mirar de otra manera lo que nos estaba atravesando, como desde también la economía, esto que manejás vos, lo administrativo, qué recursos más, qué recursos menos, a dónde poner más, a dónde poner menos. Sabemos que no nos sobra nada, así que hay que saber muy bien
priorizar, ¿no es cierto? Tenemos que priorizar. ¿Qué Sí. me podés decir de esto? Mirá, la palabra priorizar es lo más difícil en salud. ¿Quién define la necesidad y quién define que es más urgente o menos urgente? La realidad es que priorizar en salud es fácil decirlo, pero difícil de decidirlo. Como cualquier decisión que uno tenga que tomar cuando está en juego una persona en el medio, la vida o el dolor, la angustia, digo, son difíciles las decisiones cuando uno tiene que priorizar. Por supuesto que hay que priorizar desde el punto de vista de salud pública, desde el vista de quiénes son más afectados, qué es más urgente, proteger la vida. Y más allá, esto es importante también entenderlo, más allá de las medidas, si han sido acertadas o no han sido acertadas estas medidas, todo tiene impacto, bien, no solamente en lo sanitario, sino también en otros lugares. El año pasado se priorizó la salud, o al menos se buscó priorizar la salud. Este año la prioridad de salud está más complicada porque la economía está complicada. Entonces otra vez la economía se pone adelante. Ahora últimamente también empezamos a hablar de educación, un tema que estaba, digamos, básicamente oculto. Entonces, ¿qué hay que priorizar? Eso que tiene que decir la sociedad, de qué prioriza, si es la salud, si es la economía, si es la educación, que en realidad tiene que hacer todo, el Estado tiene que ocuparse de todo, pero tiene que darle una prioridad en algún punto. Bueno, nos pasa a nosotros en los hospitales también, mucho más micro, pero ¿qué es lo que tenemos que priorizar en un hospital? Y nosotros tenemos que priorizar la vida, entendiendo que cada cosa que postergamos también genera un problema, tanto de salud como socioeconómico en la sociedad. Si nosotros no atendemos a la gente con sus problemas ahora, van a venir con problemas más complicados. Y tenemos una dificultad, que es que los turnos que no se dan hoy o no se atienden hoy, no es que los tenemos disponibles, porque no es que los guardaste para otro momento. Los turnos que no se dan hoy no van a estar disponibles, lo cual va a generar una sobredemanda desde el punto de vista económico. Es cuando hay más cantidad de gente que necesita algo y no tenés la capacidad de dar la oferta, o sea, de dar el servicio. Bueno, hay que pensar ya qué va a pasar en la pospandemia, que no es ahora, que no es dentro de unos meses, sino que estamos hablando de un par de años, ¿sí? Nosotros tenemos que repensar el sistema de salud para el año que viene, para el otro año y para el 2025 también. Sí, me parece que es estratégico lo que estás diciendo, y es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados, y es planificar para el futuro. Y creo que esto hay que empezar a hacerlo ya, así como debimos haber planificado esto de la pandemia por ahí me equivoco, pero me parece que no estuvimos actualizados sabiendo lo que se venía, ¿no? No estuvimos pensando que se nos venía a nosotros también esto que pasaba en Europa. Por suerte, y esto te lo pregunto, creo que el hospital, por lo menos el hospital público, en este caso estamos dentro de un hospital público, estuvo dando las respuestas adecuadas durante todo este tiempo. Ahora nos vemos más complejos por el tema de la falta de camas, porque bueno, es una segunda ola fuerte. Sí. ¿Qué pensás respecto a la respuesta que se dio del 2020 y lo que está pasando ahora en el 2021? Mirá, el país en general respondió muy bien, el sistema de salud responde muy bien. Acá hay algo que hay que tomar en cuenta que es fundamental. Si el sistema de salud se colapsa, empieza a haber muchos más muertos por otras razones, ¿sí? Si yo no tengo ningún servicio para poder ofrecer, empieza a haber muertos por otras razones. Las urgencias no las puedo atender. Entonces, lo que tenemos que entender que no es solamente los enfermos de COVID, sino es en general. Lo que nos pasó el año pasado es que dentro de esta priorización que hicimos, dentro de esta dar prioridades que hicimos, no se llegó a colapsar. No vimos imágenes que se vieron en otros países donde no teníamos dónde atender pacientes, donde teníamos pacientes que se morían en las filas, donde teníamos gente que no tenían dónde enterrarla. Por suerte el sistema respondió muy bien, con todos sus errores, pero respondió bastante bien, y esto se debe también a un gran esfuerzo que hizo la gente. La verdad es que a pesar de todo lo que ha sucedido,
de la cantidad de contagios que tenemos, de la lamentable cantidad de fallecidos que tenemos, Argentina ha podido responder desde el sistema de salud. No nos olvidemos que el sistema lo que puede hacer es atender, no curar el COVID, sino lo que hace es básicamente brindar asistencia, ya sea por la asistencia mecánica respiratoria o a través de antibióticos, pero atender las secuelas del COVID, atender la manifestación, no atender el virus que todavía no tiene cura. Y hay que entender que, estoy con la palabra entender hoy, no importa, pido perdón, a veces se nos pega una pero hay que tomar muy en cuenta, bien, que hay dos cuestiones. Una es manejar el virus, y el virus, la única manera de manejarlo es con vacunas, con detección y con aislamiento real de los contactos estrechos. No es bajo el supermercado de abajo porque soy contacto estrecho, pero bueno, igual puedo. No, es aislamiento real. Eso es controlar el virus. Ahora, nosotros en estos momentos, que todavía, como el 95% de los países que no puede controlar el virus, que está haciendo los esfuerzos, pero estamos en plena ola, tenemos que bajar la ola, tenemos que bajar la cantidad de contagios. Y eso se hace limitando la circulación y poniendo restricciones. Y de vuelta a la palabra priorizar. ¿A quién priorizamos? A los chicos, priorizamos a los bares, priorizamos a la gente que sale, las necesidades sociales. Bueno, tenemos cuestiones aprendidas de años anteriores, del año anterior puntualmente. Sabemos que los confinamientos, si se dan, tienen que ser cortos. Eso lo sabemos. Nuestro miedo como sociedad es nuevamente un confinamiento largo. Sabemos como sociedad, no, debemos haber aprendido como sociedad que al aire libre hay poco nivel de contagio, pero adentro y bajo techo el nivel de contagio es muy alto, lo cual tenemos que suspender todas las actividades que podamos suspender bajo techos. Y también sabemos y vimos que todos los países del mundo, la única manera que tuvieron de controlar las olas es poniendo límites. ¿Cuántos límites podemos poner en la Argentina? Depende de la capacidad de control del Estado y también de la capacidad económica para responderle a la sociedad, porque cada límite que ponemos tiene impacto económico. Lamentablemente, y esta no es una buena noticia, la Argentina, en medio de las negociaciones con el FMI, donde tiene que mostrar una conducta presupuestaria, donde tiene un gasto hace 60 años que supera sus ingresos, no es una cuestión de este gobierno o del gobierno anterior, no es una cuestión partidaria, sino de Estado, bien, en estos momentos y la complejidad que tiene menos recursos y menos posibilidades que el año pasado. Preguntarte dos cosas más. Dale. Primer tema, vacunación. ¿Pensás que estuvo bien distribuida? Hablamos del ámbito de salud pública, porque no podemos hablar de lo privado, porque hasta ahora los privados no intervinieron en el tema vacunación. Algunas obras sociales. ¿Y qué repercusión tiene para vos la poca cantidad de vacunas que están entrando en salud? A ver, voy a partir de otro lugar y perdón, sé que siempre tengo que ir con el periodismo, pero dalo vuelta. Te lo doy vuelta. La Argentina es el país número 18 del mundo en cantidad de vacunas recibidas y es el número 31 en cantidad de población, lo cual estamos por encima de la media mundial. Este problema no es de Argentina, sino es del mundo, la cantidad de vacunas que recibe. Y los países que más vacunas reciben son los países que tienen capacidad financiera y capacidad económica. ¿Sí? Sacando Seychelles, que tiene prácticamente menos de 100.000 habitantes y con 50.000 vacunas vacunó la mitad de la población, los países que son líderes en vacunación son los que más recursos tienen y la más capacidad han tenido a la hora de poder meter presión. Por otro lado, bien, a partir de ahí sí te digo, la Argentina tomó una decisión de hacerlo lo más equitativamente posible. Habrá que mirar los parámetros, habrá que ver si el parámetro tomado, que fue la cantidad de población, es suficiente, si se debería haber tomado la cantidad de población mayor en proporción y a lo mejor le correspondía un poco más a la ciudad de Buenos Aires o un poco menos a otras provincias. La realidad es que la distribución es compleja. El gran problema es cuando está la politización en el medio, ¿sí? Cuando la gente toma partido sin información,
sin información certera, sin siquiera... Esto nos pasa, por ejemplo, y te voy a sacar un segundito, pero te voy a traer el tema colegios, que está ardiendo en estos momentos en todos lados. La gente se vio casi obligada a tomar una postura sin información adecuada, sin saber si está certera o no, y a tomar una postura. Digo, ¿estoy a favor o estoy en contra? Y la realidad es que poca gente realmente sabe si debería estar a favor o en contra. Más allá de si tiene o no, si es certera o no es certera, digo, eso lo evaluaremos después. La realidad es que gente tomó postura, la gente se vio obligada a tomar una postura, básicamente por los medios, porque teníamos que salir a decir en las redes, por distintos motivos. Y la realidad es que a mí me parece que no estamos viendo y no estamos teniendo el foco real. Las vacunas, el que está en contra de las vacunas primero no confiaba, después que confió que son pocas, después que se las robaron, sin negar la realidad, porque hubo mala gestión, sí, en algunos casos con el vacunatorio, pero si nosotros vemos que tenemos casi 9 millones de vacunas, que más del 98% de las vacunas le han llegado a la gente, o 99% de la gente, le han llegado a la gente adecuada. Y hay que corregir el 1%, no estoy negando eso. Digo, del otro lado tenemos a la gente radicalizada también, del otro lado dice, no, porque ustedes y demás, y no ven que tenemos la cantidad de vacunas que tenemos, la forma que hemos vacunado, la distribución que se hizo en las provincias, que no ganó las provincias más ricas. Digo, porque esto es algo que siempre también nos pasó. Las provincias más ricas podían acceder a algunas cosas y las más pobres se sometían a lo poco que hay. Hoy hay una distribución, insisto, podemos cuestionar si fue equitativa, no fue equitativa, desde el punto de vista de mayores, menores. Podemos cuestionar, yo no estoy negando el cuestionamiento. Lo que estoy negando es la radicalización y la politización de todo esto. Vos tuviste COVID. Como agente de salud, fuiste uno de los tantos, porque muchos compañeros tuvieron COVID. ¿Cómo la pasaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo que más te impactó? A ver, yo tuve COVID y tuve la suerte de que fue leve. ¿Sí? Principalmente. Después también te tengo que decir que tengo una comorbilidad, que tengo un problema cardíaco yo, lo cual lo que más me impactó es cómo repercutió enseguida en mi familia. Los temores de mi familia, de mis amigos. Yo me sentía bárbaro en un momento y la gente seguía llamándome como si me estaría realmente muriendo. Esto es mi caso personal. Hay mucha gente que la pasó muy mal. Hay mucha gente que lamentablemente hoy no está, más de 60.000 personas fueron ayer los que fallecieron por esto. Digo, yo por suerte la pasé bien, entre comillas, pero me impactó esto que vos decís, la cantidad de gente que me empezó a llamar, se empezó a preocupar, y la preocupación que generé yo en toda esa gente. ¿Te sentiste aislado en algún momento? Es decir, si bien estabas aislado dentro de tu casa porque tuviste la suerte de poder quedarte en tu casa, ¿cómo sentiste esos días que estuviste encerrado en un cuarto? Mirá, mi caso no es ejemplo nada, como vos decís, yo pude ir a mi casa, mi familia comía en la cocina y yo abría la puerta de la habitación y los podía ver, lo cual al menos los podía ver. Los 2 primeros días sí no fueron bien, pero esto alguna vez me lo dijo hablando con el presidente de la Asociación de Economía de la Salud de Chile. Me dice, ojo Ariel, que el castigo que pone la sociedad a las cosas malas es el confinamiento, es la cárcel. Y acá la gente no está haciendo cosas malas, la gente se está enfermando. Entonces hay que tener muy, pero muy claro qué es encerrar a la gente, qué efecto genera encerrar a la gente, qué efecto produce en una sociedad, ¿sí?, tener a la gente encerrada. Y me parece que eso me hizo abrir mucho la cabeza, pensar de nuevo mucho en el paciente. Uno a veces insiste, esta pregunta para mí que vos haces es maravillosa, ¿no? ¿Te sentiste encerrado? Y con las redes, con los afectos, como te dije antes, yo no la pasé mal, pero sé que mucha gente la pasa mal, que no puede tener afectos, que no tiene con quién recurrir. Esto es una enfermedad muy solitaria cuando te pega mal. Entonces es complicada desde ese punto de vista.
¿Qué pensás ahora, el 2021? Salud, hospital público, ¿cómo estamos parados? Tanto en economía como en la atención de los pacientes y la cantidad de camas. Mirá, vamos a dividir. Primero, cantidad de camas. Tengo una no muy buena noticia, y te doy el ejemplo de este hospital. Nosotros tenemos 25 camas de terapia, que es nuestro máximo en estos momentos, las 25 ocupadas. El año pasado, en el pico máximo de COVID, de las 25 camas teníamos 23 ocupadas. Si no es el pico máximo tenemos un problema grave. Eso, primera mala noticia, y aparte creció en los últimos 15 días. Económicamente vamos a estar complicados también. El Ministerio está haciendo un esfuerzo extraordinario. Lo que me toca a ver a mí es que hasta ahora nos respondieron siempre. Para COVID no nos ha faltado, más allá de que pueden faltar cuestiones por mercado, ¿sí? No nos olvidemos que el mercado hizo que los medicamentos de terapia intensiva aumenten más del 100%, ¿sí? En un año respecto a otro. Si vos vas a una farmacia y buscás los medicamentos, en promedio han aumentado lo mismo que la inflación, un poquito más por valor dólar y demás. Ahora, si vos vas a los medicamentos de internación, aumentaron más del 100% de un año a otro. Y esto es una cuestión de mercado. Digo, esto lamentablemente es oferta y demanda. Hay determinada cantidad, lo queremos mucha gente, necesitamos lo mismo, y el precio aumenta. La organización económica de los hospitales nos ha venido muy bien. Ha habido una buena organización a nivel ministerial, esto tengo que decirlo, con las compras centralizadas en general nos respondieron muy bien y han logrado esta, vuelvo a tomar la palabra, priorización. No nos han faltado elementos a ningún hospital, no hay nadie que tenía elementos guardados mientras que a otro le faltaba. Esto de una distribución centralizada nos ha jugado muy bien a nosotros, nos ha favorecido mucho. Por supuesto, con todos los problemas y errores que podamos tener, con todo lo que en el medio, bueno, fue mediáticamente conocido y hubo problemas, realmente a nivel hospitalario hemos tratado de responder. Y cuando no nos respondían o cuando no se podía, entre los mismos hospitales nos hemos ayudado para salir adelante. Todos hemos entendido que esta situación no es una situación normal, no es una situación corriente. Realmente esto estoy muy orgulloso de lo que se hizo, lo que viene, y creo que necesitamos concientizar un poquitito a la gente respecto a lo que está pasando. A mí no me gusta echar culpas. Yo hace poco escribí, ¿sí?, en una de las notas que me hicieron, o que escribí en realidad, no podemos echar la culpa a la gente. Pero ¿por qué no podemos echar la culpa a la gente? Porque es cierto que la gente se contagia con su propia, muchas veces, no siempre, pero con su propia negligencia, haciendo actividades que uno no tiene que hacer. Uno sigue viendo que los bares adentro siguen atendiendo. Entiendo eso, pero uno no puede echar la culpa a los demás si no hizo lo suyo. Y el rol del Estado es controlar. Si como Estado no controlamos, si como Estado no concientizamos, no educamos, bueno, está bien, es la gente, pero no es una culpa de la gente. Tenemos que hacernos responsables todos. No podemos echar culpas. Una pregunta más y después la última, que va a ser el cierre. Te pregunto, ¿qué pensás de otras patologías que no tienen que ver con el COVID y la atención que se les está dando o que no se les está dando? Mirá, intentamos durante este tiempo atender lo más urgente. Hoy en el hospital se paró casi todo, menos lo oncológico, ¿sí? Cardiología sigue atendiendo, pero el resto está disponible para COVID. Y lamentablemente, por cuestiones de que no tenemos la capacidad suficiente para brindar la atención, por cuestiones de las dificultades para conseguir los turnos, pero también por miedo a veces de la gente venir a un hospital, hay muchas patologías que se detectan normalmente que no se están detectando. Entonces tenemos el problema que a futuro creemos que vamos a sufrir mucho, sí, a sufrir mucho la sobredemanda en algunas patologías, con un daño considerable. Creo que la pandemia no solo hay que medirla en muertos total por COVID, en cantidad de infectados, también hay que medirlo en cantidad de fallecidos totales
a ver si estamos generando un daño por otro lado, y por otro lado lo tenemos que medir en el mediano, largo plazo, en 5 o 8 años también, con los años potencialmente perdidos. ¿Cuánta gente empezó a morir joven, ¿sí?, por no haber atendido en tiempo y forma esta patología? Lamentablemente la oferta que podemos dar es muy limitada. No es fácil, insisto, enfrentarse a un hecho que para nosotros es inédito, que es todo esto. Tenemos experiencias que podemos ver de otros países, pero bueno, con todos los límites de lo que es la ciudad, todos los límites de lo que es la Argentina, la salud pública en la Argentina, la salud privada, que tampoco la están pasando bien. No es que porque tienen tal vez más dinero la están pasando mejor, de ninguna manera. Esto nos afecta a todos, nos saca a todos, como dije antes, de nuestra zona de confort, nos obligó a reconvertirnos también a nosotros, a repensar, y lamentablemente hay muchos pacientes que están siendo postergados y que serán postergados nuevamente, y bueno, tendremos que buscar una solución, y como dije hace un rato, tenemos que pensar para los próximos años cómo queremos que nuestro sistema de salud sea, cómo queremos que atienda a esta gente, cómo pensamos atender a esta gente. Por último, y ya con esto te dejo libre, licenciado Ariel Goldman, preguntarte, como profesional de la salud, hospitalario, estando dentro de un hospital, ¿tuviste o tenés miedo? Sí, tuve mucho miedo. Tengo 2 hijas, tengo mi mujer, que no es mía, pero bueno, es una forma de decir, eso está claro. Pero digo, tengo la familia, los 4 vivimos, tengo a mis padres, tengo por suerte a mi abuela con 92 años. Tengo miedo de lo que estamos viendo acá adentro, tengo miedo de que nos toque a nosotros, que tengo miedo por ver compañeros que la han pasado muy mal, tengo amigos que han perdido familiares directos, tengo amigos directamente que hemos perdido. Realmente tengo miedo, no tengo un miedo paralizante. Creo que si algo tuvimos que haber aprendido es que hay que convivir con el virus, convivir inteligentemente, convivir con el virus implica saber que no me puedo sacar el barbijo por más que me moleste, porque estar intubado es mucho más incómodo. Saber convivir con el virus es saber que si me voy a tomar el cafecito, me lo puedo tomar en la vereda, me lo puedo tomar en una mesa de afuera, me lo tomo en casa, ¿no? Un café en casa, no será tan rico, tan lindo, pero lo hago yo. Y si quiero estar con amigos, lo tengo que hacer al aire libre. Me voy a un parque con el termo y nos hacemos cada uno nuestro café. Creo que convivir inteligente con el virus, que no es lo que nos está pasando o lo que estoy viendo a veces en la sociedad. Muchísimas gracias por darnos su tiempo, licenciado. Sabemos que tiene muchas ocupaciones. Ha recibido, mientras estuvimos en la entrevista, como 30 llamadas. Así que le agradezco por todo lo que nos ha contado. Es muy interesante la visión de un gerente administrativo, ¿no?, de un hospital público. Muchas gracias, Ariel. Que estés bien, que estemos todos bien y que esta pandemia pase prontito y empecemos a mirar la vida con otras miradas y sin barbijos, prontos. Ojalá. Gracias. Un besito grande.